Por acá arriba. Aquí está. Cerro mi cámara. Muy bien. Pues bueno, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Aquí está. Entonces, la clase pasada habíamos terminado toda la parte de técnica histológica ordinaria. Justamente, pues terminamos de ver todos los pasos y en particular hicimos precisión sobre tres tinciones en particular que nos dio tiempo de mencionar ahí. Bueno, cuatro de hecho, que fueron hematoxilina y eosina. Vimos todo el concepto de basófilo, acidófilo, cuál es el colorante ácido, cuál es el básico, todo esto. Después también vimos dos pequeñas tinciones de manera general, que fue la de hematoxilina fosfotúngstica, según si no me equivoco, y también vimos la de eosina nigrosina, ¿no? Y también vimos la tinción de, ese me fue, sí, azul de toluidina, ¿no? Que dijimos que era útil para ver cortes semifinos, ¿no? Que ampliaba los detalles estructurales y que también a su vez nos permitía evidenciar polisacáridos y también evidenciaba, digamos, de manera pues evidente como tal el fenómeno de metacromacia, ¿no? Que era cuando un colorante tiñe las estructuras de una manera diferente al color que tiene ese mismo colorante, ¿no? Justamente evidenciado en células cebadas, cartílago, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre la segunda parte del tema de técnica histológica, que es esencialmente ver toda la parte de técnica histológica especial, ¿vale? Y por técnica histológica especial me refiero a todas esas variantes de la técnica histológica ordinaria que existen y que se aplican y que tienen alguna relevancia, por supuesto para fines del curso, pero también para fines en contextos clínicos, ¿no? Entonces, cualquier pasito que modifiquemos, eso se va a considerar técnica histológica especial. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a comenzar precisamente con ello ahora mismo. Y lo primero que vamos a ver, la primera variante de la técnica histológica ordinaria es los cortes por congelación. ¿De acuerdo? Porque resulta que los cortes por congelación lo vamos a definir como un método de fijación que emplea una congelación rápida de la muestra de tal manera que el agua que está como tal en nuestra muestra biológica se va a transformar inmediatamente en hielo, ¿vale? Si se acuerdan, cuando nosotros vimos la parte de fijación, hablamos de métodos físicos y métodos químicos, ¿no? Y ya de métodos químicos, pues hablamos muchísimo, particularmente del método por inmersión, porque dijimos, ¿no? Que el método de perfusión lo dejábamos sobre todo para contextos de investigación. Y por otro lado, hablábamos de los métodos físicos. Dijimos que el método por calor se utilizaba particularmente en bacteriología, ¿no? Que les dije que los vamos a usar el siguiente año. Y habíamos mencionado también que íbamos a hacer un poquito de detalle en el método de fijación por frío. Y bueno, pues se los presento aquí. Esto es lo que justamente nos compete en este caso, ¿no? Se utiliza este instrumento, ¿vale? Llamado criostato, digamos que es el análogo al microtomo, porque este criostato, digamos que funciona como una especie de cámara fría donde justamente va a ocurrir este fenómeno de congelación de la muestra. ¿Vale? Y también utilizamos obviamente un medio de congelación que todavía incentiva aún más a que la muestra se enfríe de una manera más considerable literalmente se forma un bloque de hielo. Y una vez que ya tienes tu bloque de hielo, pues ya tienes la ventaja de que ya no necesitas incluirlo en parafina porque tu tejido ya está duro, ¿no? Entonces ahora que procede literalmente luego a hacer los cortes, como les voy a presentar justamente aquí. Entonces vean, primero vamos a colocar el medio de congelación como tal en nuestra muestra. Este ya es nuestro criostato, como pueden darse cuenta ahí. Es una cámara que básicamente va desde hasta los menos 30 grados, o sea, temperaturas muy bajitas. Ajá. Entonces, vean, ahí tenemos propiamente, esa es nuestra muestra como tal. Ajá. Un tantito. Ok. Después, ahora sí, bueno, eso es un panorama general. Ahora sí colocamos nuestro medio de congelación como tal en nuestra muestra. Vean. Ajá. Ahí estaba nuestra muestra en ese pequeño espacio que está por acá, que es justamente este aditamento, y entonces estás colocando ese medio de congelación, con lo cual la muestra pues ya está enfriándose así bien, pues a temperaturas muy bajitas, ¿no? Ahí están. Y
pues ya prácticamente tu tejido inmediatamente va a estar listo para que empieces a realizar los cortes, ¿vale? Que justamente es ese paso que vas a llevar a continuación, ¿no? Entonces, como te das cuenta, ahí está, ves, ya estás llevándose a cabo todos los cortes, ¿verdad? Nuestra muestra ya está fijada ahí en ese espacio y aquí está la navaja. Ajá. Y ya nada más vas a extraer esos cortes que vas obteniendo también en serie. Y como te puedes dar cuenta, te ahorraste prácticamente toda la fijación, te ahorraste literalmente prácticamente todos los pasos de la técnica histológica, ¿no? Que si la deshidratación, que si la inclusión en parafina, todo esto, digamos que te lo ahorraste y te saltaste directamente a esto. ¿Cuánto te llevó a cabo esto? Pues que será unos 5 minutos literalmente en lo que colocaste tu muestra, le pusiste su medio de congelación y después realizaste los cortes. ¿Vale? Entonces algo súper, súper rapidísimo, ¿no? Y finalmente, pues realizas la tinción y montaje de tu muestra y vas a obtener más o menos algo así, una imagen parecida a esta, que no es la mejor imagen con respecto a las que ya les había mencionado que se obtienen en la técnica histológica ordinaria, pero te orienta, digamos que es para fines prácticos, algo orientativo y útil, ¿no? En diferentes circunstancias, ¿no? Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué diferencias notan entre un corte histológico procesado con la técnica histológica ordinaria y uno procesado con cortes por congelación? A ver, ¿alguien que me diga? Que el corte histológico se ve más vivo, bueno, se aprecia más y el otro pues no, se ve muy nítido. Correcto, así es, muy bien, exacto, ¿verdad? El corte histológico obtenido por técnica histológica ordinaria se ve efectivamente como más vivo, más padre, ¿no? Más contrastado, se ven los núcleos, ¿no? Se ven eritrocitos o glóbulos rojos por acá, se ven perfectamente las definiciones de todas las estructuras, ¿verdad? Los citoplasmas, etcétera. Y ahora comparen con un corte por congelación, efectivamente se ve como más apagado, ¿no? Más difuminado, digamos, más borroso, no hay tanto contraste, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Entonces, definitivamente, pues aquí la cosa es que en los cortes por congelación, definitivamente la calidad del corte histológico es mucho menor comparado con un corte histológico obtenido por técnica histológica ordinaria, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ventaja? Bueno, tiene una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que todo el proceso y el análisis al microscopio te lleva alrededor de 10 minutos. O sea, sacrificas, digamos, calidad por tiempo, ¿no? ¿Y en qué contexto es particularmente útil esto? Y esa pregunta me llamó mucho la atención que me la comentaron justamente en la clase pasada. Y aquí está la respuesta, ¿vale? Porque justamente los cortes por congelación los voy a aplicar en un concepto que ya habíamos visto en la clase pasada, sí, propiamente la clase pasada, que eran las biopsias transoperatorias, ¿vale? Y esta es justamente una de las aplicaciones clínicas de los cortes por congelación, guiar el diagnóstico, digamos, un diagnóstico rápido para un manejo intraoperatorio, ¿no? Y en el contexto propiamente de las biopsias intraoperatorias, con el objetivo de guiar la conducta terapéutica. Porque vean, ¿qué vamos a identificar entonces en esas biopsias transoperatorias? Pues pueden ser tejidos normales, efectivamente, ¿no? En dado caso de que pues lo que encontremos y queremos biopsiar de manera rapidita ahí mismo en el quirófano sea normal, pero también la otra es que sea algo enfermo, algo patológico, ¿no? O también podemos en determinado momento evaluar qué tanto se ha extendido una enfermedad, ¿vale? Con el objetivo de guiar nuestra conducta terapéutica. Todo esto con el objetivo entonces de decidir ahí en tiempo real qué le voy a hacer a mi paciente yo como cirujano, ¿vale? O a los cirujanos en determinado momento. Vean, porque todo este proceso es así, ¿no? Entonces tenemos aquí a los cirujanos que digamos que encuentran algo que necesitan biopsiar porque eso es así fundamental para decidir qué van a hacer ahí, ¿no? Si, por ejemplo, retiran eso que está enfermo, que sospechan que está enfermo, o definitivamente concluyen la cirugía, ¿no? Sutura, todo eso, terminan todo con el paciente y después se replantea otro tratamiento, ¿no? Entonces, obtienen su biopsia transoperatoria, ¿verdad? La mandan al servicio de patología. En el servicio de patología, los histotecnólogos hacen rapidito los cortes por congelación, se la dan inmediatamente al patólogo, el patólogo observa y al cabo de 10 minutos tú ya tienes un diagnóstico transoperatorio. Y entonces ya tú como cirujano, ahora sí, vas a poder saber qué hacer en ese momento, ¿no? Y entonces ya determinas una conducta quirúrgica informada. Esa es la utilidad básicamente aquí de los cortes por congelación, ¿no? Así literalmente en tiempo real decides qué vas a hacer. Y se los pongo como ejemplo esto, ¿vale? Esta es una paciente que está cursando con cáncer de mama, ¿vale? Un tumor aquí a nivel de la glándula mamaria propiamente. Vean, aquí está la zona del tumor, ¿vale? Y resulta que cuando el cáncer de mama se presenta particularmente en las porciones laterales de la mama, ese cáncer usualmente tiende a hacer metástasis.
a los ganglios que se encuentran aquí en la axila. ¿Qué es eso de metástasis? Que células del tumor, acá, de este que está acá, se pasan para acá, empiezan a emigrar a otras partes del cuerpo humano. Y uno de los lugares a donde más les gusta emigrar en esta porción es a estos ganglios linfáticos que tenemos aquí a nivel de la axila. Entonces, un cirujano que está operando propiamente en el contexto de un cáncer de mama, intencionalmente siempre se va a ir directamente a extraer estos ganglios para ver si ese cáncer ya hizo metástasis aquí o todavía no. Porque en caso de que ya haya hecho metástasis, definitivamente se tienen que retirar todos estos ganglios. Un proceso que se llama pues linfadenectomía, ¿vale? Y en caso de que aún no haya hecho, digamos, metástasis a estos ganglios, entonces, bueno, se va a poder enfocar directamente acá. Pero no creas que va a extraer todos los ganglios nada más así y vamos a ver en cuál encuentro algo. No, porque si te das cuenta, aquí están señalando esto como el famoso ganglio centinela o linfonodo centinela, porque es el primer ganglio al que el cáncer hace metástasis, el primero de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú extraes el ganglio centinela y lo ves libre de cáncer, ya, por lógica, no hay cáncer en ninguno de los otros ganglios. Pero si tú encuentras, digamos, células cancerosas en ese ganglio, definitivamente ya es muy posible que se haya distribuido a los otros ganglios y pues bueno, habría que hacer ese proceso que te comento, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en esta paciente, pues se extrajo el ganglio centinela, ¿verdad? Ahí está, ¿vale? Ve cómo, ves, obviamente los ganglios por lo general siempre están rodeados de grasita, pero bueno, por acá está. Y bueno, ya, se hizo el corte, los cortes por congelación, se ve al microscopio y se obtiene esta imagen que tenemos acá, ¿vale? Que es altamente sospechosa de que eso sea cáncer, ¿no? Y entonces, vamos, le aplicas otra técnica y esa técnica, ahorita la vamos a ver más adelante, ya te permite confirmar que esto efectivamente sí es cáncer. Entonces, ahí mismo en tiempo real en la cirugía, el cirujano determina con base a estos hallazgos que tiene que realizar el proceso de linfadenectomía, ¿vale? Entre otras cosas que se toman en consideración con base a esto, pero eso es lo principal. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente que los cortes por congelación tienen aplicaciones prácticas en la vida real. Básicamente, lo que te digo, ¿no? Sacrificas calidad por tiempo, porque el tiempo aquí pues es fundamental en ese sentido, ¿no? Otra aplicación de los cortes por congelación es la conservación de los lípidos de las muestras histológicas. Esto que estás viendo acá, ya te lo había presentado la clase pasada, es tejido adiposo. Se ve blanco el interior de estos adipocitos, que es la célula de este tejido, ¿verdad? Porque en el interior había lípidos que se perdieron. Y la pregunta es, ¿en qué paso de la técnica histológica ordinaria entonces se perdieron los lípidos? ¿Sí se acuerdan? En la deshidratación, Así es, Isabel, en la deshidratación, ¿verdad? Que forma parte de la inclusión. Muy bien, exacto, ahí se perdieron. Pero bueno, supongamos que estamos ante, digamos, una enfermedad donde yo quiero conservar los lípidos porque es importante para mi diagnóstico observarlos, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues bueno, me salto todos esos pasos de la técnica histológica ordinaria y aplico cortes por congelación. Aquí no se aplica deshidratación y todas esas cosas que habíamos visto. Entonces, por ende, los lípidos se van a conservar en la muestra. Y te los presento, ¿vale? Por ejemplo, aquí, como los estás viendo. Y un ejemplo que podemos mencionar aquí es una enfermedad del hígado donde empieza a acumular un montón de tejido adiposo, un montón de grasa básicamente ahí en el interior de estas células más bien, ¿vale? Empieza a acumular un montón de grasa. Y esta enfermedad se llama esteatosis hepática, ¿vale? Entonces, ve, todas estas bolitas que estás viendo acá son cúmulos intracelulares de estos hepatocitos, que son las células del hígado, que corresponden justamente a esta enfermedad, ¿no? Entonces aquí estás conservando los lípidos de la muestra con el objetivo de que pues, tienes que observarlos, ¿verdad? Y otras aplicaciones prácticas de los cortes por congelación son unas técnicas que vamos a ver más adelante, que incluye la inmunohistoquímica, la histoquímica enzimática y la inmunofluorescencia. Pero estas ahorita las vamos a ver más adelante en la clase, ¿vale? Muy bien. Siguiente variedad de la técnica histológica, más bien, el siguiente ejemplo de técnica histológica especial, tenemos a la histoquímica simple, también llamada histoquímica no enzimática, ¿vale?
Y lo vamos a ver, lo precisamos de esta manera porque más adelante vamos a ver otra variedad, otro tipo de técnica histológica especial que se llama histoquímica enzimática, ¿vale? Y ya te podrás dar cuenta que una utiliza enzimas y otra no, ¿verdad? Bueno, ahorita nos enfocamos en la histoquímica simple. Vean, ¿cómo la vamos a definir esta serie de técnicas? Son una serie, un conjunto de procedimientos que se aplican para evidenciar sustancias específicas, ¿vale? En las células y en los tejidos mediante reacciones químicas, de ahí el nombre, ¿vale? Entonces, como te habrás podido dar cuenta, con las tinciones pasadas que yo te mencioné, digamos que sí evidencias como que todas las estructuras de manera general, pero digamos que hay algunas circunstancias en las que yo quiero ver un componente específico de células o de los tejidos, ¿vale? Que las otras tinciones, particularmente la hematoxilina y eosina, no me permiten ver o comparar, ¿vale? Entonces, para ello me valgo entonces de la histoquímica simple, ¿vale? Para evidenciar esas sustancias específicas, ¿vale? Y son todos estos ejemplos que tenemos aquí tan bonitos, ¿no? Aquí así todo bien, bien precioso y bonito, ¿vale? Entonces, ven, a partir de aquí, pues vamos a dilucidar las diferentes estructuras que queremos evidenciar y vamos a mencionar algunos ejemplos de estas técnicas que representan a estas situaciones, ¿vale? Entonces, ven. Aquí tenemos que hablar entonces primero de los tricrómicos, ¿vale? Como parte de la histoquímica simple. Al final de cuentas, todos los tricrómicos que vamos a mencionar son tinciones, ¿vale? Está la tinción de tal, todos son tinciones. Entonces vamos a ver el primer tricrómico. Y el primer tricrómico es el tricrómico de Masón, ¿vale? No es tricrómico de Mason, no es tricrómico de ninguna otra cosa, es tricrómico de Masón, ¿vale? Así se pronuncia. Muy bien. ¿Para qué lo voy a querer este tricrómico de Masón? Y en general todos los tricrómicos. Vean, para evidenciar específicamente fibras de colágeno y fibras musculares. Eso es lo principal para lo que yo voy a aplicar todos mis tricrómicos, como el tricrómico de Mason. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en esta imagen histológica que es un corte de lengua, ¿vale? Ven que aquí en este tejido que tenemos por aquí se está evidenciando en color azul un montón de fibras, ¿vale? Que van discurriendo por acá. Esto es parte del tejido conjuntivo que veremos más adelante. Y vean que por acá abajito se ve también un montón como de fibras, estructuras que se ven en un color como rojo intenso, rojo vinoso. Esto azul es, ¿cómo se llama? Es colágeno, ¿vale? Son fibras de colágeno. Y esto rojito que ves por acá es músculo, ¿vale? Que con H y E, esto todo se vería rosa y morado, ¿no? En diferentes tonalidades y diferentes contrastes. Esa es la ventaja entonces de los tricrómicos y en general de todas las técnicas de histoquímica simple que te permiten evidenciar específicamente de un color estructuras características, ¿no? Y bueno, en general ve, por ejemplo, con el tricrómico de Masón, los núcleos en general los voy a ver de color negrito, como te puedes dar cuenta. Ujú. Todos los citoplasmas los voy a ver de color rojo. Los eritrocitos que vean están por acá también de color rojito. Fibras de colágeno de color azul. Ajá. Y fibras musculares que se alcanzan a ver perfectamente aquí de color rojo. ¿Vale? Esto es tricrómico de Masón entonces. Ahí está otro ejemplo y aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Siguiendo los mismos principios. Y entonces, vean, es la reflexión a lo que lo que los invito a todos ustedes. Vean que esta imagen que tenemos por acá es una imagen teñida con tricrómico de Masón y esta que tenemos acá es una imagen teñida con HY. Lo que les decía, ¿verdad? Con HY todo se ve entre rosita y morado y con diferentes tonalidades y contrastes, ¿no? La cuestión aquí es que con el tricrómico de Masón, vean cómo se ve el colágeno, azulito, y vean cómo se ve el músculo rojo, ¿no? Entonces comparen las diferencias entre una y otra y ve que efectivamente la histoquímica simple te ayuda a evidenciar estructuras celulares y tisulares específicas, ¿vale? Y ya en cuanto a una aplicación clínica práctica de los tricrómicos, por ejemplo, el tricrómico de Masón, que tienen ya en un contexto médico específico, es, por ejemplo, el diagnóstico de fibrosis, ¿vale? Que es cuando el tejido conjuntivo, todo eso compuesto por colágeno, que te había mencionado, empieza a proliferar de forma anormal, definitivamente, ¿no? Entonces, ven, esto, por ejemplo, es un corte de hígado de humano que tiene una enfermedad que se llama cirrosis, donde el tejido fibroso empieza a proliferar de manera anormal, ¿vale?
Pero pues a final de cuentas, si te pones a revisar la laminilla, todo se ve entre rosita y morado. Y esto que a lo mejor yo podría sospechar que es tejido fibroso, pues se ve rosa, ¿no? A final de cuentas podría ser cualquier otra cosa. ¿Cómo le hago yo entonces para señalar que específicamente esto es colágeno y cumple con la definición de mi enfermedad? Pues aplicando un tricrómico, como por ejemplo el tricrómico de Masón, que pasa y resulta que es el más útil y el más aplicado, ¿no? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué diferencia con la tinción anterior? Ve que todo esto son hepatocitos, son células del hígado, ¿vale? Y todo esto es tejido fibroso, proliferando de forma anormal, evidenciada en color azul y por lo tanto esto es colágeno, ¿verdad? Con esta tinción. Muy bien, entonces ve una aplicación clínica de los tricrómicos específicamente. No es el único, si bien es el más útil y el más aplicado, hay otros tricrómicos que a lo mejor no son tan aplicados en contextos médicos, pero son útiles porque muchas laminillas del departamento y muchas imágenes de su atlas, del departamento también, ocupan estas tinciones, ¿vale? Entonces vale la pena en ese sentido mencionarlas. Tricrómico de Gallego, ¿no? Aquí está. Lo mismo, todos los tricrómicos sirven para lo mismo. Ver fibras de colágeno y ver fibras musculares, ¿no? Solo que aquí cambian los colores, obviamente, de acuerdo a las características de los colorantes que se aplican, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí los núcleos, vean con esta imagen específicamente, se van a ver de color rojito, como se pueden dar cuenta. Los citoplasmas se van a ver más bien amarillitos. Ajá. Eritrocitos, como por ejemplo acá, vean, se van a ver de un color como un verde pues muy amarillento, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Un verde más bien amarillo. El colágeno, vean cómo se va a ver como un verde agua, más o menos, que es todas estas fibras que ven por acá. Ajá. Aquí se alcanzan a ver un poquito mejor. Vean, todo esto es colágeno, un verde agüita, como te puedes dar cuenta. Y el músculo, ve cómo lo vamos a ver, como en tonalidades más bien amarillas, ¿vale? Todo esto es músculo amarillo. Y todo esto es colágeno, entonces verde, azul, ¿no? Y aquí están pues tres imágenes representativas de esta tinción, ¿vale? Tenemos también el tricrómico de Gomori, ¿vale? Donde también las tonalidades cambian un poquito, porque van ahora los núcleos, los vamos a ver aquí no se ven tan bien, entonces más bien rojos. Pues por acá, mira, como entre un azul y un negro, como te puedes dar cuenta, ¿vale? Ahí está, bien señaladitos. Citoplasmas se van a ver rojos, como te puedes dar cuenta, aquí todas estas son células, ¿no? Se ven rojitos, aquí hay más células, ¿vale? Citoplasmas rojos. Los eritrocitos, que por ejemplo son estos que van por acá, también rojitos, ¿verdad? Aquí hay más eritrocitos, aquí hay más, aquí hay más. Ajá. Y el colágeno, vean, a pesar de que esta tinción se parece mucho al tricrómico de Masón, aquí el colágeno es una de las maneras con las que los puedes diferenciar, porque ve cómo se ve, como un azul turquesa, ¿no? Y con Masón era más bien como un azul rey, un azul más fuerte. Y finalmente el músculo, ¿cómo lo vas a ver? Vino o de coloración rojita, ¿no? Más o menos esas las tinciones que tiene. Déjame decirte que a pesar de que lo que yo te estoy dando aquí son como parámetros generales, que es lo más aceptado y lo más común de las diferentes técnicas que se aplican, acuérdate que muchas veces hay variaciones en las técnicas en cómo se llevan a cabo, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces, a pesar de que yo te diga, por ejemplo, que los núcleos son azul-negro, muchas veces lo vas a poder encontrar de tonalidades diferentes, ¿no? Aquí te presento como lo más general, lo más aceptado y lo más preguntable para el departamental y para la vida en general. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Cristian, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, cómo puedo saber qué tipo de tinción de estas últimas dos hacer? Porque, bueno, a lo que dice ahí, como que ves lo mismo, las fibras de colágeno y fibras musculares. O sea, ¿en Ok. qué momento determino yo usar Gomuri o Gallego? Esto es de acuerdo a la disponibilidad del hospital, pero como te digo, por ejemplo, en un contexto clínico vas a tener específicamente masón, que es lo más común, ¿no? Ya en contextos como de así académicos, como en el que estamos ahorita, no es que hay algo que te marque un parámetro para utilizar una u otra tinción, ¿no? O sea, prácticamente todas sirven para lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos podríamos guiar es por los costos, quizá. No sé, pero así como que tal una indicación específica de cada una, no existe, porque todas sirven para lo mismo. Entonces, si tú tienes todas, pues realmente podrías aplicar cualquiera de esas que te voy a mencionar, ¿vale? Sí, perfecto. Vale, gracias. Ok, ¿qué pasó, Edith?
¿Podría repetir cuál es la que más se usa normalmente, por favor? Sí, es el tricrómico de masón. Ok, muchas gracias. Sí, ok. Muy bien, y creo que ya, listo. Vámonos entonces por la siguiente. Siguiente tricrómico, ahora tenemos al tricrómico de Van Gieson, o de Van Gieson, como se escribe aquí, ¿vale? Nuevamente cambian las coloraciones, porque ahora los núcleos los vamos a ver entre negro y café, pero más bien negritos, como se pueden dar cuenta, como todos estos que tenemos por acá. Los citoplasmas van a ser amarillos de todas estas células que ven por aquí. Déjame ver si veo eritrocitos por acá. Pues no se ven tan bien. Ajá, pero bueno, los eritrocitos aquí se verían más bien amarillos. Ajá, las fibras de colágeno también se verían de tonalidades más bien rojitas, como se pueden dar cuenta. Son todas estas fibras delgaditas que vemos por acá. Y el músculo, que es todo esto que tenemos por aquí, se vería también de coloración amarilla. Entonces, son las tonalidades más o menos que se manejan. A ver, hay varias dudas. Déjenme ver. ¿Qué pasó, Yael? Disculpe, doctor, ¿cómo se Sí. llamaba? Es que en la presentación aparece tricrómico de gallego. Ah, perdón, sí, me equivoqué. Van Gieson, ¿vale? Sí, aquí está. Van Gieson o Van Gieson. ¿Listo? Va. Gracias. Sí, perdón, ¿eh? Esos errores los voy a tratar de corregir, pero les ofrezco una disculpa, pero bueno, hay cualquier cosa, háganmela ver y ya la corregimos mencionándolo o ya de manera específica, corrigiéndolo directamente. Pero bueno, entonces, estas son las tonalidades que se manejan aquí, ¿vale? Después tenemos al tricrómico de Mallory, que en este caso, este también se parece mucho al masón, pero aquí una diferencia clave, ¿vale? En fin, el punto aquí es que los núcleos con esa tinción se van a ver rojitos, como se pueden dar cuenta. Los citoplasmas también de unas tonalidades rojitas un poco más claras. Y los eritrocitos, eso sí varían un poquito más porque se tienden a verse más bien naranjas, ¿vale? De tonalidades más bien rojas, pero bueno, naranjas a final de cuentas, que es como se describe. El colágeno lo vamos a ver azul, ¿vale? Y el músculo, déjame ver si ve por acá, aquí está, se va a ver de coloración roja, ¿vale? Entonces, este es otro tricrómico que tenemos acá. Y finalmente tenemos otro tricrómico por aquí, que es el tricrómico de Cajal Gallego, ¿vale? Donde los núcleos específicamente se van a ver de coloración moradita, como se pueden dar cuenta. Ajá. Los citoplasmas verdes, que es todo esto que tenemos acá, esos citoplasmas se ven de coloración verde. Eritrocitos de coloración amarilla, y aquí no los alcanzo a ver, pero bueno, se comenta de esta manera. Colágeno azul y músculo, que es esto que tenemos acá, se va a ver de coloración verde. Ahora, no es que te vayan a poner a diferenciar, te pongo una imagen y que me digas específicamente cuál tricrómico es este, de Mallory, cuál es otro de Gomori o de Mason. Esa no es una pregunta que te vayan a hacer. Por lo mismo que te digo, que muchas veces entre las mismas tinciones se llegan a aparecer porque se hacen con diferentes técnicas, diferentes procedimientos, diferentes tiempos, ¿no? Lo que sí quiero que te aprendas es básicamente para qué sirven estas tinciones. A lo mejor no tanto específicamente de color se ven los núcleos, de qué los citoplasma, de qué. Lo más importante que tienes que hacer énfasis aquí, cómo se ve el colágeno y cómo se ve el músculo, ¿vale? Porque con base a eso tú vas a saber que lo que estás viendo efectivamente es un tricrómico. Entonces, esa es la lección aquí, ¿vale? Y ya está. Otra tinción que la pongo aquí, que más bien es un pentacrómico, porque utiliza 5 colorantes, que es el pentacrómico de Russell-Movat. ¿Vale? Esta sí evidencia un montón de cosas, precisamente como utiliza más colorantes, ¿verdad? Tiene a evidenciar muchísimas más cosas, como te puedes dar cuenta aquí, se tienen unas imágenes muy psicodélicas, pero pues bueno, tiene aplicaciones muy específicas en general. Se los comento nada más de forma anecdótica, ¿vale? Porque vean, si se dan cuenta, esta aparte de evidenciar colágeno y de evidenciar fibras musculares, te permite evidenciar fibras elásticas y mucina, que es un polisacárido hidratado que se encuentra aquí en los tejidos, ¿no? Con todas estas coloraciones que te presento acá. Pero bueno, ahí se los comento. Y obtienes imágenes tan locas como las que te presento acá. Y bueno, esos fueron los tricrómicos entonces.